bienvenida a esta hora en los estudios aquí en Guayaquil al contraalmirante Darwin Jarrín, comandante general de la Armada. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, un placer como siempre estar aquí. El gusto es nuestro. Bueno, ya lo mencionaba yo en el saludo, hay en el país una preocupación. Comenzaron a circular estas semanas unas fotografías que mostraban una gran flota pesquera. Se habla de que son más de 250 buques de bandera china los que se encuentran muy cerca de lo que sería la zona económica exclusiva en Galápagos, ¿no? Y el ministro de Defensa decía que mientras no se ingrese a esa zona o a la Reserva Marina de Galápagos no se puede actuar y que hay que estar atentos. Pero ahí la Armada, ¿cuál es específicamente quizás la estrategia o lo que se hace en este momento ante esta preocupación? Sí, bueno, la responsabilidad de la Armada del Ecuador como autoridad marítima inicia en la milla 200. Pero la preocupación nuestra realmente es mucho más allá de la milla 200. Nosotros hemos estado monitoreando la flota, el movimiento de esta flota pesquera de múltiples banderas, aproximadamente desde el mes de enero. Hemos visto cómo ha ido circulando desde el norte de Chile, frente al litoral peruano, y ahora se ha ubicado en el sur oeste de la zona económica exclusiva insular, básicamente en ese sector interzonas entre la zona económica exclusiva insular y la continental. Es una flota efectivamente depredadora que no ha ingresado, podemos garantizarlo, a aguas jurisdiccionales ecuatorianas, y esa es la responsabilidad de la Armada del Ecuador. Ahora, no ha ingresado, pero hemos tenido ocasiones o casos en donde se ha dado precisamente, y por eso también la preocupación. Y esto coincide ahora con lo que mencionaba, ¿no? Con el hecho de que este tiburón ballena Esperanza, que era uno de un grupo que fueron escogidos por científicos para poder monitorear precisamente su comportamiento, su desenvolvimiento, su movimiento, pues dejó de emitir señales de rastreo en mayo, y lo que han visto los científicos es que más bien comenzó a transmitir una señal de una velocidad que no es propia del tiburón ballena, de su movimiento en el mar, sino que más bien parecía de una embarcación. Y como le decía, partiendo de los antecedentes que hay de esta pesca indebida en una zona protegida, ¿cuál sería ya el proceder en caso de que no permanezcan donde deben estar, sino que ya ingresen a una zona en la que no tienen jurisdicción, no podrían hacerlo? Bueno, nosotros estamos preparados y lo hemos estado haciendo desde el año 2017, que fue la primera aparición en esa magnitud de esta flota extranjera. Hemos conformado, como todos los años, una fuerza de tarea de unidades de la Armada, unidades de superficie, corbetas, buques auxiliares, inclusive submarinos utilizamos en el año 2017, aeronaves de la aviación naval, y ahora también tenemos un contingente embarcado de infantería marina en caso de un abordaje no cooperativo, en la situación de que ingresen uno o más buques de pesqueros a nuestras aguas jurisdiccionales. Pero el ministro de Defensa decía en estos días, hablaba sobre un triángulo de seguridad. Él explicaba que eso se logra integrando 3 puertos, que serían el de Pozorja, el de Manta y el de Puerto Bolívar, y que se sumaría incluso el puerto de Esmeraldas, teniendo como vértice, decía él, a la isla de San Cristóbal. ¿En qué ayudaría específicamente esta especie de triángulo que se conformaría uniendo esta serie de puertos? Ya, estos puertos le dan a la escuadra naval, al comando de guardacostas, permanencia, incrementa la permanencia de sus unidades en el mar, porque tendríamos algunas bases de operación, que es Puerto Bolívar, Pozorja, Manta y Esmeraldas. Y en Galápagos tenemos la base de San Cristóbal y la estación aeronaval, donde operan helicópteros, donde operan aeronaves de ala fija, de vigilancia marítima, para cerrar realmente, digamos, llamando de alguna manera las pinzas en los 2 corredores de Galápagos, norte y sur, no solamente para la pesca, sino para todas las actividades el control de las actividades lícitas e ilícitas que se dan en estos espacios. Me imagino que eso lo dice también porque hemos visto la utilización de estos espacios, por ejemplo, para actividades como el narcotráfico. Por supuesto que sí. Esa es otra de nuestras preocupaciones, no las únicas, pero esta es de las grandes preocupaciones que tenemos, y estamos tratando de controlar toda la salida
inicialmente de estos cargamentos ilegales, y también el control en el mar, que ya se complica por la inmensidad de los espacios acuáticos. Entonces, esa es la idea con este complejo geomarítimo, este triángulo de seguridad, que nos permitiría actuar de manera más rápida y con menos desgaste. Ahora, y eso se da porque este tipo de actividades ilícitas lamentablemente se habría incrementado en el país contra el migrante, o es más bien una estrategia de prevención, no reacción sino prevención. No, esta es una estrategia integral de prevención y de reacción también, porque nosotros hemos evolucionado también un poco nuestras tácticas, nuestra estrategia global también del control de las actividades ilícitas que confluyen en torno al narcotráfico mayoritariamente. Y esto es robo de motores, tráfico de combustible, tráfico de armas, de precursores químicos, etcétera, pero todo está de alguna manera vinculado al narcotráfico, y esa es una de nuestras preocupaciones también como Estado ecuatoriano. ¿Pero hay un incremento de ese tipo de actividad dentro de nuestro territorio marítimo? Hemos visto un comportamiento, digamos, normal, porque nosotros tenemos muchas fuentes de información, los momentos de la cosecha, de la hoja de coca, del tiempo que demora el procesamiento. Entonces estamos siempre alerta, porque cuando llega el tiempo de la exportación o de la salida de estos productos, nosotros tenemos que ir incrementando también nuestra actividad de vigilancia marítima. Nosotros cumplimos esto los 365 días del año, 24/7. Ahora, si bien el narcotráfico no tiene pues una fecha específica de desenvolvimiento de ese tipo de actividad, en el caso, por ejemplo, de la pesca ilegal, de la presencia de estas flotas como la que estamos viendo ahora con bandera china, sí puede esto de aquí preverse porque se da en cierta época del año, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es una preocupación que no solamente tiene el Ecuador, sino que podrían tener otros países de la región. ¿Hay quizás algún trabajo mancomunado a través de sumar esfuerzos como región para contrarrestar estos tipos de ataques que podemos recibir a través de la violación de nuestro espacio marítimo? Sí, bueno, nosotros por medio de información satelital tenemos los 365 días del año el monitoreo del movimiento de toda la flota pesquera mundial, no solamente de la que se hace presente aquí año a año. Ellos generalmente están bordeando la zona económica exclusiva de Chile, de Perú, y finalmente terminan acá en las interzonas entre la zona económica insular y la continental. Ese es el comportamiento, digamos, normal de estas embarcaciones, y este año, como no ha sido la excepción, hemos monitoreado desde el inicio, y eso nos permite también a nosotros prepararnos, tener las embarcaciones listas, las aeronaves listas, para cuando están acercándose a nuestra zona económica exclusiva, garantizar que ninguna de esas embarcaciones va a cometer actos ilegales dentro de nuestras aguas. Ahora, y dentro de esa estrategia que tienen como Armada Nacional, ¿qué papel juega, por ejemplo, el complejo de Pozorja? Ya, el complejo de Pozorja es parte de este plan integral, porque en el Golfo de Guayaquil se da muchísima actividad acuática, camaronera, pesquera industrial, pesquera artesanal, y también de los buques mercantes que entran a todos los puertos de Guayaquil. Guayaquil no tiene un puerto, tiene 11 puertos importantes donde hay actividad de combustibles, de contenedores, etcétera, de todo tipo, graneleros, etcétera. Entonces, nosotros, esta será una base de operación para el control de estas actividades en este sector importante de la economía nacional. Ahora, y van sumando recursos también para poder cumplir con esa misión que tienen como Armada Nacional, y ahí se hizo el anuncio también de la incorporación del buque logístico Hualcopo. Sí, este buque es el ex Fuyuan Yuleng. Efectivamente, este buque fue el que capturamos en el año 2017, cuando ingresó a la Reserva Marina de Galápagos. Este es un buque frigorífico, no es un buque pesquero, que ya está siendo incorporado a la Armada. Precisamente hoy en Manta haremos la izada
por primera vez del pabellón nacional en este buque, y este buque servirá precisamente para el control de estas actividades, como un buque nodriza, como un buque de apoyo logístico a las unidades de primera línea, unidades de combate como las corbetas que están desplegadas frente a la flota china en este momento. ¿Su ubicación será esa? ¿Con personal permanente? Será parte de una estrategia que no, por obvias razones no las puedo decir en este momento. Ahora, bueno, y saliendo un poco de este tema, que igual guarda relación, mañana se cumple pues un año más del combate de Jambelí, es la celebración también del Día de la Armada, y quería preguntarle, quizás, ¿cómo definiría hoy usted a nuestra Armada Nacional? ¿Cómo ha ido quizás adaptando también adaptándose, ¿no?, a las circunstancias en torno a lo que estamos viviendo? Bueno, la Armada cumple múltiples roles dentro del funcionamiento del Estado. Nosotros somos una fuerza operativa cuando tenemos que garantizar la soberanía, la integridad territorial. Somos la Autoridad Marítima Nacional, también a través de la DIRNEA y de todo el componente naval, es decir, los buques, los aviones, los submarinos, la infantería marina y guardacostas. También tenemos un rol diplomático, digamos, por decir de alguna manera, como embajadores turísticos del Ecuador, con nuestro buque Escuela Guayas, y la representatividad que es la presencia de un buque de guerra ecuatoriano en cualquier parte del mundo. Es una parte de nuestro territorio nacional. Entonces son múltiples las actividades que cumplimos nosotros. También estamos tratando de integrar todos esos esfuerzos y ser parte de algunas organizaciones de carácter nacional y también internacional, donde se requiere la participación técnica, el asesoramiento de miembros de la Armada, que es muy importante. Pero recuerdo haber conversado con usted cuando asumió ya la comandancia de la Armada y decía que una de sus metas era también tener una Armada basada en valores, ¿no? Trabajar mucho en esa parte. ¿Cómo han sido los resultados dentro de esa meta? Creo que la Armada es una institución que está conformada por casi 10.000 personas, civiles, militares, y dentro de ese gran colectivo creo que hemos hecho un trabajo importante en rescatar la esencia de la Armada, la esencia del militar, que se basa en principios y valores, en tener gente honesta, honrada, ética. Evidentemente que hay excepciones, y a esas excepciones la hemos castigado con el máximo rigor de la ley. Personalmente he hecho denuncias de la Fiscalía, no solamente de los actos que se dieron al inicio de mi gestión en las capitanías y retenes que cambiamos a todo el personal, sino en todos los actos ilícitos en que se ha visto involucrado un miembro de la institución, sin importar su grado, sin importar la función que esté cumpliendo. Para nosotros son actos punibles que lo hacemos desde el punto de vista administrativo disciplinario, y también lo entregamos a la justicia ordinaria para que ellos sean los que impongan las sanciones legales que corresponden. Y contraalmirante, ¿qué papeles ha tocado quizás desempeñar dentro de esta emergencia sanitaria, ¿no?, que afronta el país? Bueno, nosotros como parte de una estrategia general del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, básicamente aquí en Guayaquil hemos llevado, si cabe el término, el esfuerzo principal de esto. Personalmente estuve 53 días, el mes de marzo, abril y mayo, siendo el coordinador de las actividades de la policía y de las Fuerzas Armadas con el COE nacional y el COE provincial. Realmente tuvimos que reinventarnos, por llamarlo de alguna manera, porque cumplimos roles y tareas que no estaban escritos en ningún manual. Tuvimos que hacer los procedimientos al paso, tuvimos que corregir las cosas que se estaban haciendo mal, porque no teníamos ninguna base en que no había un punto de partida, algo del que ya estuviera escrito, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una experiencia en lo personal y en lo institucional, creo que muy importante. Habíamos tenido una experiencia previa quizá, algo parecido en el terremoto del 2016, pero algo como esta pandemia no, o sea,
mezclarse con el dolor de las víctimas, de los deudos, enterrar a sus muertos, hacer labores que no estaban pensadas siquiera hacerlas, pero las hicimos y creo que fuimos un punto importante en la resiliencia que demostró Guayaquil, de ser, creo que la ciudad más golpeada en todo el mundo, a ser un ejemplo de resiliencia que ha sido reconocido no solamente por nosotros, ha sido reconocido internacionalmente, y esa es la contribución de la Armada, de las Fuerzas Armadas con nuestra sociedad. Quiero agradecerle que haya estado acá. Bueno, a todos nos ha tocado, ¿no?, reinventarnos y adaptarnos a esta nueva normalidad. Ese es otro desafío que tenemos por delante como país. Agradecerle que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchas gracias, y también sumarme como el comandante general de Marina a la celebración diferente también por los 485 años de la fundación de nuestra ciudad cuna de la Armada. Y para los guayaquileños y para los que nos sentimos guayaquileños también va a ser una celebración diferente, pero celebración al fin. Sí, diferente. Hoy tendremos eventos virtuales. Así. Hay que irse adaptando también a eso. Gracias por haber estado con nosotros, contraalmirante. Que tenga un buen día.